un tema bastante controvertido en la traumatología. Desde hace tiempo se viene creando controversias con este tipo de fracturas, que son las fracturas en tibia distal, especialmente las fracturas en pilón, que son extraarticulares, metafisarias y metafisodiafisarias. ¿Qué implante elegir? Quizás sería esta la pregunta correcta que deberíamos hacernos a la hora de tener esta fractura. Bueno, aquí vamos a iniciar con un caso clínico de un masculino de 76 años de edad que nos llega con esta radiografía previamente inmovilizado con una férula, pero esto es lo que nos trae, con antecedentes de diabetes mellitus y hipertensión arterial. ¿Qué podemos ver en la radiografía? Bueno, vemos un trazo espiroideo en la metáfisis entre la metáfisis y la diáfisis distal de la tibia, probablemente una exposición ósea por lo que podemos ver en la radiografía. Entonces, ¿qué implante elegirían ustedes en este caso? O sea, ¿quién elegiría una placa? Pueden levantar la mano. ¿Y quién pondría un clavo? ¿O necesitaríamos otro tipo de estudios, imágenes o alguna otra valoración? Entonces, ¿cuál es la controversia que hay con el material? Bueno, los clavos, por historia, tienen menos control, menos estabilidad en los trazos metafisarios por las características de la zona. Con la placa podemos lograr mejores reducciones anatómicas al inicio, pero tenemos las complicaciones de la parte blanda alrededor de esta. Entonces, tenemos que la metáfisis de la tibia distal es una zona con un canal ancho, con escasa cobertura de tejidos blandos y un alto índice de deformidad y riesgo de que las fracturas nos puedan quedar mal reducidas utilizando los clavos endomedulares. Entonces, ¿por qué antes o históricamente se ha preferido el uso de las placas? Porque las primeras generaciones de clavos tenían poco control distal de los bloqueos, pocos bloqueos distales, muy distantes unos de otros, lo que no nos daba una buena estabilidad y esto influía en la evolución de la fractura y en la recuperación del paciente. Pero en los últimos tiempos tenemos otro tipo de clavos con otro tipo de bloqueo que ya son multiplanares, con un mayor abanico de bloqueos distales. Tenemos también el uso de los tornillos Poller que está en boga, y valorar por igual la fijación del peroné cuando está indicada. Entonces tenemos que el verdadero enemigo aquí no es el clavo de la placa, o sea, no son implantes que están uno en contra del otro, que muchas veces en la discusión ronda en torno a la elección del material, sino el verdadero enemigo aquí sería las deformidades, tanto en varo, valgo, procurvatum, las deformidades rotacionales y la inestabilidad luego de la fijación. Entonces, como concepto, tenemos que entender que la reducción es más importante que la elección del implante. Los tornillos de Poller son una herramienta que tienen ya más de 25 años que se describieron, se están utilizando con mucho mayor auge últimamente, y esto ha aumentado la indicación de clavos en las fracturas metafisarias, ya que estos como finalidad tienen el crear un carril por donde va a discurrir el clavo, guiándolo, mejoran la estabilidad de la fractura y disminuyen la persistencia de las deformidades. Aquí tenemos el artículo donde se describieron ya hace 25 años
Y aquí vemos una actualización donde 25 años después siguen siendo efectivos y se ha mejorado su uso con la evidencia. Entonces, en cuanto a la evidencia, ¿qué nos dice la evidencia del clavo versus la placa? O sea, ambos son prácticamente similares en efectividad y en cuanto a los resultados funcionales. El clavo tiene menos tasa de infección por el manejo de las partes blandas al colocar la placa en una zona de poca cobertura, pero más complicaciones relacionadas al dolor anterior en la rodilla. Entonces, volvemos al mismo caso del masculino de 76 años con fractura expuesta. Él llegó ya previamente manejado. No tengo imágenes de las heridas, pero en este caso decidimos manejarlo con clavo. Estas son las radiografías posquirúrgicas, donde podemos ver que además de la fractura que se veía anteriormente, también la espiral del trazo desciende posterior, más de lo que se veía en la primera imagen. Esta es la evolución radiográfica a los 9 meses ya de control, ya en un control rutinario. El paciente a los 6 meses ya estaba rehabilitado, prácticamente de alta, y acudió a la consulta porque se le estaba hinchando el tobillo. Entonces, tenemos otro caso, un masculino de 39 años de edad, diabético también, con hipertensión arterial, una obesidad mórbida, con este patrón de fractura. Se llevó a cirugía, se realizó fijación con clavo. En este caso se decidió no tocar el peroné por la condición de las partes blandas. Se colocó un tornillo póster para evitar la inestabilidad luego de la fijación. Y estos son los resultados a los 3 meses, donde aunque vemos una ligera angulación del peroné distal, el paciente camina sin dolor y tuvo una rehabilitación funcional. En cuanto a para llevar a la casa, tenemos que tener en cuenta que los implantes han cambiado, van a seguir evolucionando, y según vaya transcurriendo el tiempo vamos a tener más evidencia para poder comparar entre uno y otro. También tener los POLES como una herramienta que han ampliado la indicación del enclavado endomedular en pacientes que anteriormente tenían malos resultados con esta técnica, y tener pendiente que la alineación y la restitución de la anatomía es más importante que la elección del implante, ya que al final se trata de devolver al paciente con un resultado funcional, no una radiografía bonita solamente. Gracias.